¿Qué tal? Les saludo con unos comentarios que vamos a hacer respecto de Maximiliano de Habsburgo, ahora que se acerca su aniversario luctuoso el día 19 de junio, en el que fue fusilado en 1867. Te quiero compartir unos párrafos de esta obra de Susanne de Sternes y Henriette Chandet, de Editorial Diana, que se titula Maximiliano y Carlota, y que fue publicado aquí en México, en la versión en español. El original, por supuesto, es europeo, de 1967. Esta es la portada, la que están viendo allí. Y lo que les quiero comentar es algo que ya está anotado desde hace un buen tiempo en mi libro, La masonería en la presidencia de México, y tiene que ver con lo que de Sternes y Chandet tocan respecto de la masonería y la muerte de Maximiliano. Su participación en la creación del Supremo Consejo del Rito Escocés, antiguo y aceptado en 1865. Esto es lo que vemos aquí en la pantalla. Dicen de Sternes y Chandet en esta página, que es la 413. Dice, ¿es el drama de Querétaro un drama masónico? El drama de 1867, pues, el fusilamiento de Maximiliano de Miramón y de Mejía, pero sobre todo el de Maximiliano, fue la culminación de una rivalidad entre logias mexicanas y europeas, perteneciendo Juárez y sus amigos a una logia nacionalista decidieron desligarse de la tutela escocesa y yorquina mediante una sangrienta acción estrepitosa. Así lo afirma un rumor persistente e incluso algunos pretendieron que, bajo la presidencia de don Benito Juárez, se pronunció un juicio masónico contra Maximiliano. Desde fines del siglo XVIII, la masonería se introdujo en México. Y bueno, me salto este párrafo que es una cuestión genérica respecto de la masonería mexicana. El párrafo que sigue dice, un portugués, Cunha Reis, que el multicitado y famoso Manuel Basilio de Acuña Reis, iniciado en Nueva York y miembro de esta logia partidario de la emancipación mexicana en materia masónica, obtuvo del Supremo Consejo de Charleston autorización para establecer en México un Supremo Consejo del rito escocés. James Lose aceptó esta idea. Los efectivos de la logia se repartieron en 3 talleres. La Unión Fraterna, Émulos de Irán e Eintracht, donde se emplea el alemán. Y así se constituyó la Gran Logia de la Bahía de México, instalada por Cunha Reis, esclavista, el 2 de diciembre de 1865. Cunha Reis afirma que Maximiliano fue elevado en Europa al 18º grado. Aquí viene una pregunta de las autoras de Sternes y Chandet. ¿Por qué le dieron el 18º grado nada más? ¿Por qué no le ofrecieron el grado 33 de una buena vez y nos dejamos en líos, como ha ocurrido en otros momentos? ¿Y por qué no convertirlo, dice aquí la nota, en el gran maestro del nuevo Supremo Consejo aquí en México? Este ofrecimiento nada tiene de extraordinario, porque muchos soberanos tienen o han tenido ese título. Por otra parte, dice la página 414, son conocidas las simpatías del emperador por la orden. No tiene por consejero íntimo a un masón, el hermano Eluán, que era belga, y también trato en mi libro La masonería en la presidencia de México, que está en 2 tomos, y ya además ya está por aparecer en papel. Ojalá lo tengamos pronto. En papel, en Amazon. Dicen de Sternes y Chandet, en 1866 hubo elecciones entre los nuevos elegidos, elecciones en el Supremo Consejo Escocés de México. Entre los nuevos elegidos figuraron el doctor Semeleder, médico y representante de Maximiliano, que recibió el título de Gran Protector de la Orden, y Rodolfo Gunner, amigo y chambelán de Maximiliano, como maestro de ceremonias. Poco después, Lose fue invitado a dirigir a Palacio y el emperador le preguntó hasta qué punto podría, en el porvenir, contar con la influencia masónica para apoyar al imperio. Lose, el republicano, le respondió muy severamente. En cuanto al título que le propone, Maximiliano se excusó de no poder aceptarlo. No, dice, por causa de prejuicios contra la orden, pues él nunca ha hecho un misterio de sus sentimientos liberales, ni de su alejamiento del Partido Conservador, que está bajo la férula del clero.
pero no le parece oportuno el momento. Diciembre de 1865, recuerdo la fecha. Sin mantener acritud por su franqueza con Lose y para testimoniarle su benevolencia, Maximiliano le hizo llegar a Lose al día siguiente una suma considerable, la pequeña fortuna de 1,000 pesos, destinado a las 1,000 pesos de hace siglo y medio, destinados a las obras de caridad de la logia. Poco después renovará ese gesto y le dará, pues si dice que renueva el gesto, es darle otros 1,000 pesos. De Maximiliano al rito escocés antiguo y aceptado de México para mantener sus gastos iniciales, se supone que se estaba creando, ¿no? Lose será convidado a la corte e incluso se le hará caballero de la Orden de Guadalupe, orden católica por excelencia, el protestante y gran maestre de la masonería. Pero diría más tarde un historiador, el doctor Richard Chins, este es uno de los rasgos característicos de Maximiliano, deseoso de complacer a todo el mundo y de conciliar lo irreconciliable. Del lado contrario, Juárez, Escobedo, Platón, Sánchez, Rivapalacio, Iglesia, Lerdo de Tejada, todos masones, quieren una masonería nacionalista, independiente de los ritos extranjeros. Cuando muera Juárez en 1872, correrá el rumor con insistencia de que fue víctima de una venganza masónica. Esto persistirá durante largo tiempo y hasta la fecha se sigue diciendo allí que Juárez no murió de muerte natural, de una enfermedad, sino asesinado. Incluso hay otra versión, una versión adicional a esta muerte de Juárez, que es que no murió el día 18 de julio, sino el día 19. Pero como coincidía con el de Iturbide, con esta fecha de Iturbide, entonces se alteró la documentación para que fuese aparecido el 18 de julio. Y es la fecha oficial. Veamos el pie de página con 2 asteriscos. Dice, lo desmienten en la actualidad 2 testimonios, o sea, de que hubiese sido asesinado. El del sobrino político de don Benito, el señor Eugene Clerian, custodio de los recuerdos del presidente, entre ellos de su gran cordón, insignia de su grado en la masonería. Juárez dice, murió ciertamente de una angina de pecho, de la que padecía desde la muerte de su esposa. Y el del historiador Ralph Roeder, autor de una obra magistral, fruto de 17 años de investigación y estudios, Juárez y su México, obra que es autoridad. Para él no subsiste ninguna duda acerca de las circunstancias de la muerte de Benito Juárez papá, quien murió de angina pectoris, angina de pecho. Si hay algún misterio, dice, tendrá referencia con la desaparición extraña, brutal de su hijo Benito Juárez Maza, es decir, Benito Juárez hijo. Benito Juárez Maza, gobernador del estado de Oaxaca, que ocurrió el 20 de abril de 1912 en la residencia misma del gobierno. Fue una lejana consecuencia de la ejecución de Querétaro. El asunto no ha sido dilucidado. Es la comunicación del señor Castain, según una entrevista reciente con los señores Clerian y Roeder. Clerian, Eugenio Clerian, es hermano de María Clerian. María Clerian, francesa, era la esposa de Benito Juárez Maza, o sea, de Benito Juárez hijo. Era pues la nuera del benemérito. Era francesa y se casaron en París en 1888. Se casaron Benito Juárez Maza y María Clerian en París. Y este Eugenio era hermano de María, era cuñado del hijo del benemérito, cuñado de Benito Juárez Maza. Y él vino a México y cuando murió Benito Juárez Maza en 1912 bajo la presidencia de Francisco I. Madero, pues Eugenio quedó a cargo de la mayor parte de las propiedades del benemérito, muchas del benemérito, y la mayor parte o casi todas de la del hijo del benemérito, Benito Juárez Maza. Y esto fue por encargo de María Clerian, que era la viuda de Benito Juárez Maza. Todo esto es una serie de documentación que hemos anotado en mis libros sobre la masonería mexicana. Y en este caso queríamos recordar esta partecita de Susan de Sternes y Henriette Chandel a propósito de Maximiliano en este aniversario de su fallecimiento, el 19 de junio. Entonces, lo dejo aquí para que ustedes puedan
compartir, leer, opinar respecto de esto que comentan estas dos autoras. Respecto de Maximiliano, ¿cómo fue posible que se leyera solo el grado 18? ¿Por qué no de una vez el 33 y el resto de los grados? Por eso suena raro que Maximiliano haya sido masón, pero eso lo comentaremos en otro momento.